Radio. Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a su programa Consultorio Fiscal. En esta ocasión pues vamos a abordar el tema de panorama económico 2022. ¿Qué expectativas, qué perspectivas tenemos respecto al panorama económico del año siguiente? ¿Qué nos espera según los expertos? Y pues bueno, para tratar este tema, me acompañan a la mesa en este espacio y a quienes les agradecemos infinitamente su apoyo para la realización de este programa en nombre de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración. Está con nosotros el doctor Manuel Díaz Mondragón. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Hola, bien, muchas gracias. ¿Ustedes? Bien, él es un colaborador ya de este espacio, pues ya de muchos años, muchísimos. De hecho, tuvo su cápsula fija durante mucho tiempo, ¿no? En el programa de televisión particularmente. Así es. Pues él es doctor en Economía Financiera, Banca y Bolsa por la Universidad Autónoma de Madrid. Es asesor en estrategias de inversión, agente de capacitador por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, presidente del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales, además de que pertenece a varios órganos colegiados, académico por más de 30 años en diferentes universidades y bueno, autor de distintas obras y artículos especializados en economía y en finanzas, todo el tema bursátil particularmente, ¿verdad? Efectivamente. Pues muchas gracias, doctor, nuevamente por estar aquí. Pues doctor, ya estamos de regreso y una disculpa, lo que pasa es que pues tenemos a nuestro otro invitado que nada más iba a estar esos minutos y pues ahora le pediría yo a usted también su opinión sobre el contexto internacional. ¿Qué quisiera agregar o puntualizar respecto a lo que dijo nuestro otro invitado? Bueno, en general yo creo que el tema particularmente político que se ha gestado desde hace ya varios años, en donde por una parte está aquella corriente que fomenta y desea conservar al libre mercado, a lo que se conoce como neoliberalismo, como es el caso de Alemania, de Francia, y aquella corriente que ha sido de ultraderecha, que ha sido populista, que ha tenido, pues como yo le llamo, una encomienda muy simple, decirle a la gente lo que quiere escuchar. Y de esta manera, pues se ha polarizado sensiblemente las opiniones políticas en la población y que pues se exacerbaron cuando llegó al país más poderoso del mundo, pues justamente un presidente que les dijo lo que quería escuchar. América volverá a ser grande y con ello pues trajo un apoyo inminente a muchos presidentes gobernantes que llegaron al poder justamente a partir de ese enorme descontento social sobre el neoliberalismo. Y en este sentido, pues hemos caído en gobernantes que han sido irresponsables, que no han tenido la experiencia política, que no han tenido la experiencia económica, eh, para poder sortear los efectos de la pandemia. Y eso, pues sensiblemente ha afectado justamente a esa población que ha votado por ellos, los ha segmentado, los ha hecho caer en niveles de pobreza nunca antes visto. La desigualdad en este periodo se acentuó de manera brutal. Las empresas que pudieron utilizar las tecnologías para ofertar sus productos, pues elevaron sustancialmente sus ventas, aunado a un aumento en precios que les generó mayores ganancias y
por otro lado, pues esas pequeñas empresas, esas personas que perdieron sus ingresos, que perdieron su oportunidad y que los hicieron moverse socialmente, lamentablemente cayendo de una escala a la otra. Mucha clase media que pasó a la pobreza, mucha pobreza que cayó a la extrema pobreza, a la pobreza patrimonial, a la pobreza alimentaria, y que por desgracia, pues su mala administración, pues ha generado miles de muertos, ¿no? Entonces, en realidad, ese es el panorama que se encuentra en el mundo y que exacerbó, como ya señalaba usted y Felipe, pues los flujos migratorios. Flujos migratorios que han establecido justamente con claridad la falta de una política migratoria, que han sido utilizados precisamente por muchos de esos gobiernos que suben al poder como instrumentos políticos. Vemos justamente a la población de Bielorrusia moviéndose hacia Polonia como un mecanismo de o haces lo que yo quiero o dejo pasar a la gente. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con México, ¿no? En un principio el presidente Obrador invitaba a los extranjeros a que vinieran, a los centroamericanos que vinieran, aquí les vamos a dar empleo, nosotros vamos a permitirlo, y de pronto pues manda a la Guardia Nacional, no se mueven, y entonces resulta ser que la gente pues es utilizada justamente como un instrumento político. Entonces en realidad, además de la crisis de salud, de la crisis económica, pues debemos de resaltar sobre todo esta crisis social que se ha generado en el mundo y que va a seguir aumentando, sin duda va a seguir aumentando y va a seguir presionando pues las variables, particularmente las microeconómicas. Las macroeconómicas, el gobierno pues las resaltará como adecuadas, pero en la parte microeconómica, pues ahí sí vamos a encontrar muchos problemas. Ajá, pues bien comenta esta polarización política que es generalizada, ¿no? Lo vimos bueno, lo tenemos en nuestro país, lo vimos en las elecciones de Estados Unidos, lo estamos viendo ahorita en las elecciones de Chile, donde prácticamente están a mitades, casi a la mitad los dos candidatos que llegan ya a la última vuelta, la segunda vuelta en las elecciones, y son dos corrientes totalmente antagónicas, ¿no? Las que están compitiendo en Chile, el mismo Perú, que también se tardó pues en definir quién era el ganador un buen rato, pero sí, esta polarización política no ayuda, o bueno, complica todavía más los escenarios, ¿no? Para este año 2022. Es una polarización pues generalizada la que tenemos en ese caso. El mismo Gran Bretaña, que está sufriendo los embates del Brexit, todos los efectos del Brexit y los efectos que está teniendo en su economía, Europa misma que está cambiando, pues sí, y todas estas cuestiones que ya de por sí generó la pandemia en este caso. En este caso, obviamente había una tasa de crecimiento esperada para 2021. Se hablaba inicialmente así como si 2021 fuera el fin de la pandemia, y pues vimos que no, vimos que realmente continuó. En este sentido, viendo hacia atrás, ¿cuál cree que fue el escenario que se había planteado para 2021 y como finalmente está resultando? ¿Qué tanto estamos cumpliendo las expectativas que se tenían al cierre de 2020? ¿Qué tanto crecimos o decrecimos en general? Si le preguntaría primero yo respecto al mundo y luego respecto a México. Pues particularmente yo pienso que una medida fuerte, contundente, hubiese funcionado más. El caso chino es ejemplar, un régimen autoritario que simple y sencillamente encerró a su población, particularmente de donde brota el virus, Wuhan, y
se solucionó el tema. Ujú. En cambio, en muchos países, particularmente Brasil, México, pues además de darse la libertad, absolutamente toda la libertad, no vamos a hacer absolutamente nada para controlarlo. Quedará a libre albedrío de la población. Pues se manejó mal al difundir constantemente el hecho de que eh, los jóvenes no se enferman, los que se enferman y se mueren son los adultos mayores, no hay de qué preocuparse. El mismo presidente afirmó y reiteró que en marzo se iba a acabar, él iba a acabar con la pandemia. Entonces eso generó una enorme cantidad de muertos, de infectados, y naturalmente pues los efectos económicos se vieron prolongados en este sentido. Y el pensar que las vacunas serían la solución, pues efectivamente se hubiese logrado si el gobierno de cualquier país hubiese establecido como obligatoria la vacunación. Es importante resaltar eh, que pues a los niños se les vacuna para todo tipo de enfermedades, polio, sarampión, etcétera. Es la forma de erradicar una enfermedad. Entonces, en este sentido, se dejó con esa libertad y, por supuesto, pues se ha prolongado demasiado. Y, pues, en términos económicos, pues algunos gobiernos decidieron soltar el gasto para dar estímulos económicos a las empresas, particularmente a las micro y pequeñas empresas, y en otros lados no. En otros lados simple y sencillamente pues se les otorgaron estímulos muy leves que no duraron para mucho, y en este contexto pues naturalmente la caída fue brutal. Pero pues es como cuando nosotros tropezamos y caemos al suelo. Inmediatamente por vergüenza nos paramos rápidamente sin fijarnos cuáles fueron los daños. Esta recuperación fue la que vimos en este año 2021, en la que, bueno, ya hay vacunas, ya todo el mundo se va a solucionar, pero no es así con una política tan laxa en materia de vacunación, en materia de salud. Pues era obvio que no podríamos regresar a las actividades económicas normales sin ningún temor. Y por esta razón, pues justo el crecimiento se ha ralentizado, se ha canalizado de manera diferente, y ello pues va a implicar pues tasas de crecimiento menores. Ya el que se cayó y ya tiene tiempo, pues empieza a revisar cuáles fueron los daños, pues esta va a ocurrir justamente en la economía. Y la población de menores recursos, pues son los que han sido más afectados. Entonces los precios, ¿quiénes los absorben y los trasladan? Pues las empresas. Las personas no pueden hacer eso. Entonces, para ellos, la única alternativa es justamente que empiecen a aplicarse medidas de ajuste salariales, que empiecen a aplicarse medidas de estímulo laboral, en fin, que haya algo que efectivamente permita a las personas más afectadas pues recuperar su normalidad económica. Y por otro lado, pues no debemos de olvidar que hay miles y incluso yo diría millones de personas que la vida les cambió. Particularmente los niños, los jóvenes que han tenido que dejar de estudiar, que han tenido que irse a un orfanatorio porque se quedaron sin padres, y que por lo tanto gasto social en este sentido pues se va a tener que realizar.
que hasta el momento no se ha efectuado. Entonces, eso va a afectar significativamente las perspectivas de largo plazo en materia de educación y en materia de salud y, como le reitero, pues en materia social, de política social que ha afectado a tanta gente. En este caso, por ejemplo, obviamente se tuvo que incrementar el gasto en materia de salud por el tema de las vacunas, de todos los equipos que tuvieron que adquirirse para poder atender la emergencia, la rehabilitación de hospitales, terminación de hospitales que incluso estaban a medias. Y obviamente, pues era una parte del gasto que no se tenía considerado antes de arrancar esta pandemia. Bueno, además el tema tan discutido de las ayudas, que bueno, finalmente sí, a lo mejor puede ser no solo que no fueron las ayudas que se esperaban o que se hubieran querido, pero hubo a lo mejor, sí hubo una respuesta por parte del gobierno, a lo mejor no en la medida que se esperaba, pero sí la hubo. Pero todo esto generaba necesidad de recursos en un contexto en el que la economía prácticamente se detuvo y obviamente esto afectaba pues, la recaudación y afectaba la percepción de ingresos por parte del gobierno para hacerle frente a estos compromisos. En este sentido, ¿qué tanto ha esta necesidad de recursos, qué tanto ha impactado la deuda pública del gobierno federal? ¿Realmente ha necesitado más recursos? ¿Ha crecido la deuda? ¿No ha crecido? ¿Qué ha sucedido en este tema? Bueno, en materia de deuda, podemos decir que en general aumentó, dada la colocación de muchos títulos de largo plazo. Eh, Sin embargo, pues realmente no es preocupante este crecimiento. Eh, Se ha actuado, sí, con responsabilidad al no emitir deuda alegremente, eh, pero en sí, la política económica del actual gobierno fue establecer una reducción significativa en materia de gasto corriente. Se redujo el sueldo a los funcionarios, se redujo el gasto de muchas cosas innecesarias, como eran los choferes, los teléfonos celulares, se desaparecieron fideicomisos, eh, en fin, hubo una, en teoría, cantidad impresionante de recursos que se liberaron, pero no hubo transparencia respecto del destino de esos recursos. Y esto, a su vez, pues se ha eh, visto en mucha población que se ha visto afectado por estos recortes. Justamente el tema de los niños de cáncer, que ha sido la piedra en el zapato del presidente. Él mismo tuvo que salir a decir que él se iba a encargar de que esto ya no ocurriera, que no hubiese desabasto de medicinas. Eh, se dieron estímulos, se dio financiamiento a las empresas, pues sí, eso es cierto, pero 25,000 pesos al inicio de la pandemia para una microempresa, pues eso tal vez le significaría un mes de capital de trabajo. Y el resto del tiempo, pues ya no. Entonces, no podemos negar, como bien dice Susana, hubo estímulos, sí, no es que No los esperados, no los deseados, ajá. así es, sino que son francamente ridículos. Uh-huh. Ridículos para apoyar a que las empresas se mantengan funcionando. Hoy que ya salimos, hoy que ya estamos en la calle, pues ya vemos los efectos de N empresas desaparecidas, N eh, locales Cerrados. rentándose a la venta, en fin, pues sí, claro, o sea, en realidad, pues lo que no, nos interesa
es justamente una política responsable que ayude a frenar la pandemia. Eh, es realmente frustrante escuchar al presidente y al encargado del manejo de la crisis de salud, que en teoría debería de ser el secretario y no el subsecretario, pues decir que no nos debemos de preocupar, y menos aún por la Omicron, cuando las grandes economías están cerrando. Establecer mecanismos tan simples como mantener en cuarentena a las personas que viajen de África a México, por ejemplo, solicitar obligatoriamente, así como lo hace Estados Unidos, un pasaporte de salud donde se demuestre que la gente ha sido vacunada, que tiene una prueba que demuestra que no tiene el virus. Pues Sin no es embargo, coartar, ajá. no es coartar la libertad. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, pues la población les ha costado mucho trabajo que la gente se vacune. Y no por falta de recursos o falta de vacunas, sino porque la gente no se quiere vacunar. Hubo estímulos, premios, rifas, etcétera, para quien se vacunara. Y aún así les costó mucho trabajo. Y por otro lado, exigen, bueno, de hecho no estoy tan segura de que realmente ya están exigiendo lo del certificado de vacunación, porque ayer precisamente hablaba con un familiar y me dijo que no tuvieron ese problema al llegar a Estados Unidos, no sé, pero bueno, eventualmente a lo mejor lo van a hacer, en Europa sí ya lo están haciendo. Y también resulta contradictorio que nada más acepten ciertas vacunas, ¿no? Entonces todo eso pues frena la movilidad mundial y la recuperación económica, ¿no? En ese caso. Entonces, por un lado, a los que vienen de fuera sí les exigimos, pero a los que están aquí no. Y entonces, pues ahí también suena contradictorio para esos países, ¿no? Claro, pero por ejemplo en Estados Unidos debemos de recordar que hubo más de 70 millones de personas que votaron por Donald Trump, y debemos de recordar justamente el desprecio, la misma política de ignorar la importancia de la vacuna, de la enfermedad de este presidente. Y todos ellos son justamente los que no quieren vacunarse. Ese es Ujú. el problema del liderazgo. Cuando el líder en cuestión desprecia y es natural que la población pues se adhiera a su criterio, a su pensamiento. Y lo mismo ocurre con Brasil, lo mismo ocurre con Inglaterra y por supuesto pues lo mismo ocurre con México. Entonces, el tema particularmente deseable es que se establezcan medidas de control efectivas para frenar la pandemia. Eh, en el momento en el que México tiene la oportunidad, por ejemplo, de conseguir vacunas para vacunar a los jovencitos, pues debería de hacerlo. Eh, y no lo hace efectivamente. O sea, pone en su primera fase a gente de 15 a 17 años, cuando ya en muchos países pues, están vacunando a los de 5 años. Ujú. Y sin embargo, sí los obliga a los niños de primaria y a los niños de secundaria a acudir a las escuelas. Promueven eh, 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 reuniones para celebrar justamente su política, cuando nosotros tenemos evidencia de su política, pues cada día, todos los días. Entonces, en realidad, es bien importante que se lleve a cabo una política de gasto bien orientada para solucionar el problema de la pandemia. Y no que se encomienden a sus escapularios, ¿no? En este sentido, ya que hablaba del tema de los medicamentos, hay un problema, por un lado, sí, de distribución, ya dijo que sí se tienen los medicamentos.
se adquirieron, cambiaron, hubo un cambio también en la forma de comprar medicamentos y otros productos por parte del gobierno, que fue un cambio enorme en ese sentido, tratando de evitar los intermediarios. Y bueno, ahorita están con el tema de la distribución. Sin embargo, también a nivel mundial hay un problema de cadenas de suministro. Muchas cadenas de suministro se detuvieron. Hay problemas, por ejemplo, incluso de que había problemas hasta para tener los contenedores para poder trasladar las mercancías de un país a otro, porque con el paro de operaciones, algunos contenedores se quedaron varados en distintos países donde no se les necesitaba y donde se les necesitaba no estaban. Hay también noticias sobre los barcos que permanecen parados esperando para poder entrar en Estados Unidos y que está costando mucho poder recuperar el ritmo normal de flujo de mercancías a lo largo de todo el mundo. Se habla de que, por ejemplo, en Inglaterra o en Alemania, en varios países de Europa, pues el tema de, por ejemplo, de las compras navideñas, todos los insumos que se necesitan para la Navidad, es probable que no lleguen a muchos lugares. En ese sentido, pues también eso ha afectado a nivel internacional. ¿Qué tanto se ha solucionado o se ha medio abatido ese tema de las cadenas de suministro, por ejemplo, con el tema del TEMEC? Si México pudo hacer frente a esa falta de cadenas de suministro que requería Estados Unidos de alguna manera, y que eso haya también tenido un impacto en el crecimiento de la economía o mantener la economía. Sí, definitivamente las cadenas de valor se modificaron. Como le señalaba al principio, pues aquellos que tuvieron acceso a las tecnologías, que tuvieron la posibilidad de seguir suministrando sus mercancías, sus servicios, pues tuvieron un crecimiento brutal. Empresas que así lo hicieron, pues sus ingresos se duplicaron o se triplicaron en algunos casos. En cambio, las cadenas las entidades económicas que tenían que entregar físicamente y que no tenían acceso a las tecnologías que les permitiese la movilidad y la producción, pues tuvieron definitivamente que cerrar, que quebrar. Yo tengo, por ejemplo, perdón, el caso de alguna empresa que incluso dice, bueno, nos estamos peleando porque traemos algunos productos que eran insumos para su actividad de la India, y pues nosotros pensábamos que originalmente cuando empezaba la pandemia decíamos, pues no viene de China, no va a haber problema, pero resulta que el principal componente de esa empresa de India venía de China, ¿no? Y entonces todo se detuvo y bueno, los insumos se encarecieron. Obviamente esto afecta a la producción también de las empresas nacionales, porque muchos de los insumos pues son de importación en ese caso, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros como nación, pues figuramos poco en el tema de comercio internacional. En cambio, pues los países emergentes, particularmente China, India, pues tuvieron un crecimiento brutal y una disminución radical ya con la pandemia, pero aún así, pues sus tasas de crecimiento pues son enormes comparativamente con las de México. En una última revisión que hice justamente de los pronósticos de economía, sin China, las economías emergentes crecieron más. Y esto es justamente por la participación de la India, que ha ido creciendo de manera brutal, porque ellos están ofreciendo justamente mano de obra barata, calidad en sus procesos, y esto ha figurado en los mercados internacionales. Entonces, sin la participación adecuada de estas dos economías, más naturalmente los suministros que realizan las economías desarrolladas como Estados Unidos, Japón, Alemania o en general la Unión Europea, pues
el mundo se tenía que descomponer tal y como ha ocurrido, y esto, aunado a la necesidad de mantener las tasas de ganancia, pues han propiciado la inflación que de ninguna manera van a poder solucionar países como México, que no tiene tanto peso en la actividad económica internacional. Tendrán que esperar hasta que estas economías se reactiven para que entonces puedan ser jalados hacia esa recomposición de las cadenas de valor. Perfecto. Entonces, ¿usted cree que, por ejemplo, bueno, en este año se calcula que cerraremos que entre el 5, 6, 6,5% de inflación, más o menos? Alrededor. Sí, en realidad la posición pesimista es que esté por arriba del 7%, pero eso no es lo más Grave. criminal, sino que para el siguiente año no se va a parar, va a continuar el tema. Entonces, si nosotros somos pesimistas, alcanzar por primera vez después de décadas de control de la inflación una tasa de 2 dígitos realmente sería irrecuperable. Sobre todo para la gente de menores ingresos, porque debemos de recordar que si bien la inflación efectivamente está controlada a nivel macroeconómico, la inflación individual para las personas le ha pegado, y le ha pegado en serio. O sea, sin importar de qué clase sea, eh, han, han, han tenido que pagar el doble por los mismos productos, a veces hasta más, y por lo tanto se tiene que recomponer la canasta de consumo que se efectúa. Eh, Personas como su servidor, que gastaban 1,500 pesos, tal vez 2,000 pesos en la compra, ahora se están pagando 5,000, 6,000 pesos y comprando menos productos. Es, Esto, en tanto que uno genere los ingresos suficientes, pues realmente poco efecto tiene. Pero las personas que viven de un sueldo, un salario fijo, y que no pueden aumentar sus ingresos en la medida en la que aumente su productividad, pues ellos definitivamente la única opción es dejar de consumir, es empezar a tomar decisiones drásticas. Y esto va a seguir aumentando la desigualdad, y por lo tanto va a seguir aumentando el descontento social, que va a hacer que muchos más se vayan hacia esas opciones que les prometan cosas que en realidad sabemos que no se van a poder cumplir. Entonces, ese es realmente el riesgo de la política de polarización que mencionábamos al principio, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado en el sentido de qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer, qué es lo que el gobierno tiene que hacer, qué es lo que las empresas y en general los gremios empresariales tienen que hacer. Y mientras no nos unamos para establecer una política que nos permita salir de esta crisis de salud, que se convirtió en una crisis económica y que exacerbó la crisis social, en realidad las expectativas son, pero sí, fatales, fatales. Entonces, pues sí, se pueden hacer estimaciones, pero sin duda esas estimaciones paulatinamente se van a ir recomponiendo, se van a ir ajustando, y en todos los casos van a ir hacia la baja. Entonces, tenemos un panorama de poco crecimiento, de altas tasas de interés, de posibles devaluaciones y por supuesto pues de elevadas inflaciones.
Y el tema energético global, ¿no? También que tenemos en ese sentido, el tema los precios del petróleo, de la electricidad, no nada más en países, por ejemplo, como España, que el costo de las tarifas eléctricas se ha ido al cielo en ese sentido, ¿no? Nosotros estamos ante una Efectivamente, posible reforma el energética, ¿no? cambio global, el cambio del clima no se detiene. Y en la medida justamente en la que no haya políticas claras y definidas para modificar nuestro consumo energético, pues eso va a seguir avanzando y va a seguir avanzando todavía más rápido. Entonces, todo ello le va a pegar justo a la economía, a la inflación, a las tasas de interés. ¿Sí? Hoy la inflación no solamente es un tema de la pandemia y de la crisis económica, es un tema que ya veníamos arrastrando. Los precios del petróleo iban subiendo, los precios del gas iban subiendo, los precios de la electricidad iban subiendo y al final el que termina pagando es el consumidor. Así es. Y particularmente los más afectados pues, son los que menos ingresos tienen. Entonces, es imposible para una persona en el invierno, en el crudo invierno, que cada día se va a hacer peor, pues tener la posibilidad de gastar en electricidad con un calentador y obviamente, pues eso va a afectar significativamente al nivel de personas que se encuentren en desigualdad económica de nuestro país. Y esto, nuevamente, es falta de políticas claras, políticas que ataquen la pandemia, políticas que ataquen el calentamiento global. Si no hay una definición clara y todo se va en decirle a la gente lo que quiera escuchar y no importarles a los políticos, pues tarde o temprano van a desatar el coraje de la población. Pero En México, esto sería una situación a nivel global, ¿no? En este caso. a nivel mundial, así es. Así es. Y son decisiones, En México ajá. y en muchos países, este, ya nos quedamos sin opciones. Es eh, la próxima elección presidencial, ¿por quién vamos a votar? Y eso genera enconos. Y lo estamos viendo en Bolivia, lo estamos viendo en Honduras, lo vemos igual En en Chile. esos países europeos, de tal suerte que es muy complicado el panorama económico, financiero, Políticos, sí. social, si no hay una reestructuración y modificación, pero principalmente compromiso de la clase política con la población, que cada día está peor y que, como decía al principio, pues en algunos casos incluso las manejan políticamente. Pues de la Y clase eso política y se debe de evitar. ajá, de la clase política y también de la clase económica, ¿no? Porque digo, por ejemplo, también muchas veces no hay sacrificio de utilidades en muchas empresas, hay muchos grupos empresariales multinacionales que sus utilidades pues no han decrecido en este caso y los salarios pues ahí siguen, ¿no? En ese caso, en ese sentido, que también se vuelven inflacionarios el incremento, pero a final de cuentas tiene que ser como un gran pacto. El tema de la pandemia afectó todo y creo que tiene que haber un gran pacto global a nivel internacional, ¿no? Sí, por supuesto, pero el que haya tasas de ganancia tan elevadas se puede inhibir justamente a Con los través impuestos. de decisiones políticas. Si el político recibe ingresos por parte de los cabilderos de las grandes corporaciones, pues las leyes van a seguir siendo Las mismas, manejadas a sí, su antojo. así es. Entonces, en tanto que no exista un compromiso, una definición de realmente apoyar a las clases
más desprotegidas, a las clases populares, por parte de los gobiernos, y seguir manteniendo los privilegios a las clases más privilegiadas, pues este mundo no va a cambiar. Así es. Entonces, Pues eso es lo que desde el tema de las se debe de vacunas, ¿no? enfocar. Que ni siquiera hubo vacunas para los países más pobres en muchos casos, ¿no? Sí, Entonces, precisamente, a muchos países se les condicionan las vacunas, se les condicionan los ingresos, se le condicionan las ayudas, se le condiciona la movilidad. eh, si no cumplen con las expectativas o los deseos de un grupo político, de un grupo económico o de un país en en particular, particular. así Entonces, es. el caso de América Latina es realmente impactante. Eh, se han ofrecido ayudas, se han ofrecido vacunas, siempre y cuando detengan la migración. Si no se hace así, pues entonces no llegará. En el caso de África, pues no importa, fundamentalmente no importa, porque pues ellos no tienen este problema de migración, dados los límites naturales en tanto a mares tiene el continente africano. Y aún así, mucha migración de Europa del Este, como señalaba al principio, pues es utilizada políticamente para obtener lo que se desea. Para quítame las sanciones económicas, quítame las sanciones políticas. Y eso es justamente lo que no se vale, no se debe de mantener, Politizar ¿no? esa parte. Pues muchas Claro. gracias, maestro. La verdad es que se nos acabó el tiempo. Le agradecemos nuevamente que nos haya apoyado en este espacio.